Pero bueno, muchas gracias por aceptar de estar esta noche más bien con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, Rómulo. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas noches. Esta es una edición más del programa Política al Día que produce y difunde Pymes Perú RTV. Gracias a Compyme Internacional y a todos nuestros aliados que vienen haciendo posible de llegar a sus hogares con información, con conocimientos de nuestros invitados para poder justamente hacer frente al futuro, porque el pasado es historia y la historia nos puede ayudar, pero no nos va a solucionar los problemas que hoy tenemos. O sea, los problemas se solucionan a partir de una acción en el presente y el futuro será mejor de acuerdo a cómo actuemos hoy en el presente. Es decir, que el puente debe durar 20, 40, 50 años va a depender del trabajo con la que desarrollen los profesionales responsables. Lo que quiero decir es que la responsabilidad entonces va por delante para ver el futuro de una manera distinta. Significa actuar hoy en el presente también de una manera distinta. No digo, o sea, no digo con ser indiferentes, más bien digo que ser diferentes. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de transmitir el camino hacia adelante, obviamente va en lo positivo. Y Pymes Perú hace eso, ¿no? Con Pyme Internacional hace eso. O sea, buscamos todo aquello que suma y multiplica y de alguna forma llegamos a ustedes, a sus hogares, a sus vidas. Hay videos de 10 años, de 11 años, que nos llaman para pedirnos el número del teléfono de aquella persona que fue entrevistada y que a veces no le pusimos. Entonces, hoy hay que tener en cuenta también esos detalles, que hay conversaciones que perduran en el tiempo y que ayudan en el tiempo a la toma de decisiones. En fin, agradecido por ello. Esta noche agradezco a Madeley Zafra, nuestra periodista productora, en este caso por razones de salud no me puede acompañar en la conducción, pero estamos seguramente incorporándose nuestra colega que también está los días jueves. De todas maneras, vamos sin más preámbulo, tenemos esta noche un invitado para nosotros, es de casa, pero a la vez es especial. ¿Ah? Por cuanto lo que nos va a contar es justamente de una parte del camino transitado y que en la última reunión de transferencia del cargo pude observar diferentes expresiones de los asistentes de diferentes instituciones, el Estado, el sector privado, diferentes expresiones, pero que al final todos llegamos a un solo común, que era justamente agradecer al ministro José Bustinza, quien hasta hace poco estuvo al frente de la dirección de APEC, de la Cancillería de la República del Perú. Y como lo he dicho públicamente y lo reitero una vez más, nosotros llegamos a sentarnos, a escuchar y a que nos escuchen justamente a través de esta invitación que finalmente se convirtió en una especie de un Compyme internacional concurrente, asiduo, a pedir consejo, orientación, información en el contexto de la Cancillería, en el contexto de APEC. Bienvenido, ministro José Bustinza, esta noche al programa. Una alegría inmensa para nosotros saber que estás a puertas de viajar y nos das un poco de tu tiempo para conversar. Muchas gracias, Rómulo. Muchísimas gracias de veras por la invitación. Me siento, como siempre, honrado de estar contigo y con tu audiencia, ¿no? Buenas noches a todos. Desde luego, ministro, yo ya lo he escuchado, obviamente conozco además lo que ha sido su caminar en este foro, el más importante del mundo, ¿no? 61% del PBI representa estos 21 países
y a usted le tocó tener el timón por el lado de nuestro país. Cuéntenos un poco esas experiencias, esas vivencias, eh, esta tarea que se queda encaminada indudablemente para, en este caso, el ministro que actualmente ya tiene a su cargo la conducción, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rómulo. Mira, la verdad que tu pregunta es una invitación a filosofar, ¿no? Sabes, cuando yo era niño, me gustaba mucho ver las películas de Bruce Lee. Eh, ¿Quién no se acuerda de filmes como Puños de Hierro, Operación Dragón, El Juego de la Muerte, El Gran Jefe, a través de la cual yo supe por primera vez que había un país que se llamaba Tailandia, ¿no? O El Regreso del Dragón, en el cual Lee tiene pues una célebre pelea con Chuck Norris en el Coliseo Romano. Pero además, digamos, de ser un ícono de las artes marciales, Bruce Lee fue también un pensador notable, ¿no? Él alguna vez dijo, absorbe lo que es útil, desecha lo que no lo es y agrega lo que es exclusivamente tuyo, ¿no? Ese es un consejo que yo he tratado de seguir siempre, ¿no? Creo que el viaje más importante que puede realizar una persona durante su vida es el viaje interior. La verdadera función pública, Rómulo, es decir, aquella que se desempeña como profesión a lo largo de los años y en la que va subiendo uno de nivel y se llega a los puestos directivos poco a poco, es un proceso continuo y progresivo de crecimiento, tanto personal como profesional. A lo largo de mi carrera como funcionario público, he ocupado los más diversos puestos y servido en diferentes regiones del mundo. Pero sin lugar a dudas, el representar al Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que todos conocen como APEC, y demás foros económicos de la región, como el FEALAC y el PEC, creo que ha sido una de las experiencias que me ha brindado las mayores satisfacciones, ¿no? ¿Y por qué, Rómulo? Porque APEC es el futuro de prosperidad que quisiéramos ver para nuestro país. APEC promueve un crecimiento centrado en la gente, que tiene como base de sustento el equilibrio, la inclusión económica, la innovación, la sustentabilidad y la seguridad. Un crecimiento que es sano, vigoroso, estable y resiliente, ¿no? A esto en APEC se le llama crecimiento de calidad. En el ámbito de APEC, Rómulo, se elaboran propuestas y recomendaciones de políticas que fomentan un crecimiento económico de calidad. Se trabaja para remover los obstáculos que impiden el adecuado funcionamiento de la economía de mercado y que dificultan el libre flujo de bienes, servicios, inversiones y personas en la región Asia-Pacífico. Una de las prioridades de APEC es, por ejemplo, lograr que el hacer negocios al interior de cada una de las economías que forman parte del foro, así como entre ellas, sea simple y barato. Eso es fundamental. Para ello, APEC propone una agenda de reformas estructurales que pueden mejorar el entorno para emprender negocios, que pueden ayudarnos a poner a disposición de los agentes económicos, pero en especial de los más pequeños, que son la mayoría, los recursos que necesitan para crecer, para competir y para ganar en la economía global actual. Algo de lo que tú hablas todo el tiempo, querido Rómulo, ¿no? ¿De qué recursos hablamos? Estamos hablando de que todos los agentes económicos tengan acceso a capital de trabajo, al desarrollo de capacidades y habilidades, a la tecnología, a la información adecuada, digamos, sobre los mercados, entre otros, ¿no? Creo que algo especialmente importante para asegurar un ambiente local de negocios que sea favorable para emprender es que el capital circule fluidamente y sin trabas, ¿no?
la facilidad de acceso de todos los agentes económicos, pero particularmente, como he dicho, los más pequeños al capital, es un factor clave, ¿no? Es clave para igualar el terreno en una sociedad y para potenciar una economía, ¿no? El acceso al crédito, Rómulo, es una condición básica para fomentar un desarrollo económico integral y equilibrado. Creo que esto es algo que hemos discutido muchas veces y en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Y algo en lo que también creo, y creo con mucha firmeza, Rómulo, es en la economía de mercado. ¿Y por qué? Porque la he visto funcionar, he visto lo que se puede crear cuando se utilizan adecuadamente las herramientas que ella ofrece. Y ello creo que lo ha expresado mejor que nadie Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, el padre fundador de Singapur, y quien lideró ese país desde su fundación en 1965 hasta el 2000, ¿no? Él escribió una autobiografía que se llama Del tercer al primer mundo, que yo le recomiendo leer a todos aquellos que tengan interés en el desarrollo económico, ¿no? En esta autobiografía, él relata cómo sacó a Singapur del pantano del subdesarrollo y lo convirtió en una potencia económica en tan solo 25 años, ¿no? Ahí Lee confiesa que alguna vez, cuando era joven, creyó en el socialismo, pero que la vida le fue enseñando que la motivación personal y recompensas personales son esenciales para una economía productiva. Estos factores son los que impulsan el comportamiento humano, ¿no? Son parte de nuestra naturaleza. Y lamentablemente los sistemas económicos que han intentado pasar por alto o ignorar la naturaleza humana han generado atraso, miseria y enormes sufrimientos a la gente, ¿no? El hecho, Rómulo, es que creo que en el Perú nunca ha funcionado una verdadera economía de mercado, como sí ha ocurrido en otros países que han superado el subdesarrollo. ¿Sabes Sí, cuándo una economía... sí, me decías, Rómulo. no, sí, no, ministro, lo que quería decirle es que eh, qué falta nos hace acá en nuestro país esa, digamos, esa visión y esa acción, ¿no? Del ejemplo que estás contando de Singapur, porque Perú frente a Singapur, digo, en riqueza natural, en ubicación geográfica, en minería, en microclimas, etcétera, pues somos superiores, pero nuestra realidad vivencial estamos en la última rueda todavía, frente a ello, frente al modelo de Singapur. Bueno, lo que ocurre, bueno, Singapur es básicamente un país sin recursos naturales, ¿no? Es un país que incluso carece de agua propia. Dependen para la provisión de agua o han dependido durante la mayor parte de su vida de Malasia, ¿no? O sea, ni siquiera el agua que bebía su población era producida por Singapur. Ahora sí, porque tienen plantas desalinizadoras, en fin, pero durante muchos años fueron absolutamente dependientes, ¿no? Un país absolutamente carente de recursos naturales, que sin embargo se ha convertido en una potencia tecnológica, ¿no? Y eso se debe a un factor que es lo que no hemos logrado construir en el Perú, porque el Perú es un país con un gran potencial, ¿no? Un gran potencial, tú lo has dicho, en materia de recursos naturales, en materia de climas, tenemos una gran biodiversidad, pero aquello de lo que carece el Perú y de lo que sí, digamos, tiene en países como Singapur es el marco institucional y regulatorio que facilite el acceso de todos los agentes económicos, grandes, pequeños y medianos, a la formalidad, al capital, a la tecnología, a la capacitación, a la información sobre los mercados, eh, digamos, entorno institucional y regulatorio, como he dicho, que simplifique y transparente. Carece el Perú, como sí tiene Singapur, un servicio público profesional y altamente calificado que administra el Estado, ¿no? Y es un lugar además donde las políticas públicas se conectan con las necesidades reales, concretas y cotidianas de la gente. Y de esta manera se cierra la posibilidad de que esas políticas públicas puedan ser capturadas por grupos o individuos con poder, ¿no? Cuando estas cosas ocurren, como ocurre en Singapur,
a pesar de que no tengas ningún tipo de recurso, entonces el mercado digamos, el bienestar general son directamente proporcionales, ¿no? Es decir, a medida que aumenta la libertad para invertir, para crear, para innovar, para producir, para contratar y para trabajar, aumenta la prosperidad general, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Tenemos los recursos, tenemos ese gran potencial emprendedor de la población peruana, pero carecemos de ese marco institucional y regulatorio que es el disparador del desarrollo. Eso es lo que necesitamos crear y eso es a lo que ninguno de los gobiernos que hemos tenido, ya se denominen de derecha, de izquierda, de centro, ninguno de ellos se ha ocupado de construir en nuestro país, ¿no? Eso es algo lamentable realmente. Pareciera que no se, que se ha dejado quizás tomar por ciertos grupos de dominio, eh, dominio de diferentes formas, ¿no? De dominio económico, vamos a las altas tasas de interés, por ejemplo. Hay entidades financieras que han crecido muchísimo, grupos que han crecido mucho, con una población que hoy está obviamente muy castigada. Te voy a poner un caso. Fíjate, el gobierno, el presidente Sagasti, saca una licitación de, creo que es el Ministerio del Interior para uniformes, 55 de los que han ganado, que más o menos va por el orden de 5 millones de soles, que me parece interesante como para reactivar un poco la economía, pero esos 55 están en Infocor. Y como están en Infocor, con esta de la pandemia no han podido cumplir porque no tenían forma de producir para pagar, no pueden obtener una carta fianza. Y al no tener la carta fianza, de nada sirve que hayan ganado la licitación cuando no pueden finalmente concretarlo. Y no encontramos salidas. Entonces hoy día hemos estado caminando en eso y digo, el problema en nuestro país es que no miramos los grandes puentes, miramos las pequeños círculos y ahí nos quedamos. Y entonces no hay cuándo, obviamente, salir, reactivarnos. Por ejemplo, mirando lo del foro, que quiero que nos sigas contando, cuando yo miro del año 1989, que se crea, es un foro sumamente importante. No es fácil articular a las mejores, en todo caso, a las economías más importantes del mundo. Y yo tengo que decir a la opinión pública que gracias al ministro José Bustinza abrió un espacio para, no solo Compime ha estado ahí, ha estado varios otros gremios, cámaras de comercio, universidades, los mismos ministerios dentro del Estado, en las reuniones que se ha trabajado. ¿Qué es lo que, digamos, dejas ahora en esta hoja de ruta a seguir? Que creo que así va a ser. Tengo por lo menos esa esperanza. Sí, Rómulo, mira, lo primero a lo que quisiera referirme es al tema que has mencionado, ¿no? O sea, esto de los grupos de poder. Yo creo que en el Perú la lucha política se ha circunscrito a simplemente tomar el poder, pero una vez que se tiene no se sabe qué hacer con él, ¿no? Porque ¿cuál es la función principal del Estado, ¿no? De todo Estado. Yo pienso que la función principal del Estado es organizar a la sociedad para crecer y para prosperar, para progresar económica, tecnológica, cultural, social y políticamente, ¿no? Para eso existe el Estado. Si no, el Estado me parece que no tiene razón de ser. Pero eso no está ocurriendo, ¿no? Y eso no es algo que lo diga yo, lo dijo hace muchos siglos Thomas Hobbes, lo dijo hace mucho tiempo muchos grandes pensadores como el filósofo inglés John Locke, en fin, ¿no? Pero eso es algo, como te digo, que aún no comprendemos en el Perú. O sea, la lucha política, la lucha por el poder tiene que tener un sentido, no tiene que ser simplemente tener el poder por el poder, tiene que ser tener el poder para construir algo, ¿no? Y ese algo es una mejor calidad de vida para nuestra gente. Y la única manera de tener mejor calidad de vida es incrementando o mejorando la participación de la gente en la economía, no hay otra, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a PEC, creo que la mayor contribución que he podido realizar, y eso ha sido gracias al apoyo de ustedes, Rómulo, de los gremios, del sector académico, es precisamente conectar la política pública exterior del Estado peruano con las necesidades precisamente de los agentes internos, ¿no? Todos los puntos de vista que nosotros hemos llevado a las reuniones de APEC Rómulo
han sido inspiradas precisamente en las conversaciones y en los intercambios que hemos tenido con ustedes, que hemos tenido con representantes de las universidades, que hemos tenido con representantes de la sociedad civil, ¿no? Hemos tratado temas relativos a empoderamiento de mujer, hemos tratado temas relativos a mejora de la participación económica de las pymes. Y ahora, por ejemplo, algo que estamos, por lo que estamos luchando mucho en APEC nosotros es para que APEC aborde la problemática de la informalidad económica, ¿no? Y eso es algo que ha venido precisamente de una conversación con ustedes, porque la informalidad económica es un gran problema en el Perú. Ningún país puede progresar, ningún país puede alcanzar el desarrollo económico si el 80% de sus agentes económicos están en la informalidad, ¿no? Y la informalidad no es un vicio, la informalidad no es una decisión arbitraria, la informalidad es una decisión económica racional, es una decisión que el empresario toma después de una evaluación costo-beneficio, ¿no? Lo que ocurre en el Perú es que tenemos una formalidad, Rómulo, que no es una formalidad que convoque, que invite a la participación. Al contrario, es una formalidad que rechaza sobre todo al pequeño agente económico, porque es una formalidad en primer lugar cara, es una formalidad compleja, es una formalidad poco transparente, es una formalidad construida para facilitar las cosas al administrador, es decir, al Estado y no al administrado, ¿no? Entonces, nosotros no podemos construir una economía, una nueva economía como la que necesita el Perú, si ponemos, digamos, en el centro de nuestras preocupaciones al Estado y no al agente económico, ¿no? Yo creo que varias veces he mencionado esto durante los intercambios que hemos tenido. Necesitamos transformar radicalmente la relación que existe entre el Estado y el pequeño agente económico, cambiarla cualitativamente. Tenemos que darnos cuenta que el Estado está para servir y no para servirse de, ¿no? El Estado está para fomentar, para acompañar, para facilitar, no para trabar, no para reglamentar, no para castigar, ¿no? El Estado, digamos, hay una ley penal y eso está bien para los delincuentes, pero el agente económico no es un delincuente que merezca ser controlado y perseguido, por el contrario, ¿no? Yo creo que ahí nos hemos equivocado radicalmente y es algo que tenemos que cambiar. Y eso viene por un cambio cultural, ¿no? Un cambio cultural en aquellos, no solamente que trabajan en el Estado, sino aquellos que dirigen el Estado, ¿no? Yo espero, no sé, bueno, no sabemos ninguno de nosotros quién va a ser, digamos, el próximo presidente, presidenta del Perú, no sé, pero espero que realmente tomen muy en serio esto, ¿no? Esta necesidad urgente de cambiar esa relación que existe entre el Estado y el ciudadano, entre el Estado y el agente económico, porque si no cambia eso, no vamos a llegar a ninguna parte. No, el Estado no puede ser un peso sobre los hombros del ciudadano. Por el contrario, el Estado tiene que ser una plataforma sobre la cual el ciudadano pueda construir una vida mejor, ¿no? Eso es algo que tenemos que lograr, que tenemos que conseguir y que espero que nuestros líderes políticos lo vean. Ciertamente es digamos, es el anhelo que compartimos y por la cual trabajamos y nos sumergimos a nuestras poblaciones. Como te comentaba, yo estuve en el Braen hace algunos días en varias zonas, mirando, conversando con los alcaldes, con las organizaciones. Y bueno, y uno mira el sur y mira el norte, en fin, nuestro país, y decimos qué grandes somos, pero a la vez qué difícil de llevar esta tarea cuando un Estado que es el motor fundamental, quien tiene que estar en la delantera con políticas de Estado, con las grandes líneas maestras a seguir en la producción, en la transformación, en la comercialización, en la conectividad, etcétera, lo tenemos enfrascado en una serie de dimes y diretes. Es decir, los más connotados políticos, mujeres y hombres, se ha visto en estos días, lo que se han dedicado es a fijar la posición de un lado o de otro, denominado izquierda o derecha. Y casi nadie se ha centrado a decir cuánto realmente hemos avanzado o cuánto estamos retrocediendo, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, en nuestra educación,
en nuestra transformación de la minería. Entonces, solo damos cuentas de problemas, de lamentos, y no damos, o poco espacio damos para ir colocando el ladrillo, pues, sobre la que al final tenemos que volver a construir o levantarnos. La crisis está fuerte, es verdad, pero tenemos que levantarnos. Bueno, sí, es lo que te digo. O sea, yo lo que veo como, y esto es una opinión como ciudadano, ¿no? Porque, bueno, aparte de ser funcionario público, soy un ciudadano y como ciudadano creo que tengo derecho a opinar. Como ciudadano, digo, mi derecho de opinión garantizado por la Constitución, además como ciudadano yo pienso y lo que veo es una lucha muy, muy intensa por el poder, pero te digo, una vez que se obtiene el poder, parecería que quienes lo detentan no saben qué hacer con él. Y el poder, Rómulo, es una herramienta que, como te he dicho, no lo digo yo, lo dicen muchos pensadores desde hace, digamos, 200, 300 años. El poder es una herramienta que se debe utilizar para generar bienestar para la población, ¿no? No tiene sentido alcanzar el poder si no vas a lograr eso, ¿no? Y el bienestar para la población lo logras, yo creo, precisamente conversando con ella. O sea, yo no puedo llegar con fórmulas, yo no puedo llegar con ideas preestablecidas sobre lo que creo que se debe hacer en una sociedad. Por ejemplo, si yo quiero tener una economía mucho más dinámica, bueno, tengo que hablar con los agentes económicos y sobre todo con la mayoría de los agentes económicos que en el Perú son los micro y pequeños emprendimientos. Tengo que preguntarles, bueno, ¿qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? Para dinamizar sus actividades económicas? ¿Por qué? Porque, digamos, los funcionarios, los consultores, pueden ser, pues, muy bien preparados, tener doctorados, tener PhDs, etcétera, pero no van a resolver, digamos, los problemas de la gente si no van a la gente y le preguntan cuáles son esos problemas, ¿no? Te digo, tenemos que conocer la realidad cotidiana y resolver los problemas diarios de la gente, ¿no? Eh, Es verdad, es Tiene que haber cierto. un diálogo, tiene que haber un diálogo en el cual el agente económico sea escuchado, ¿no? Y otro de los factores también fundamentales en el Perú que tenemos que construir es una carrera pública. O sea, el Estado no puede continuar siendo, y nuevamente, esta es una opinión como ciudadano, el Estado no puede continuar siendo un botín de aquel que alcanza el poder, ¿no? El funcionario público tiene que ser un funcionario de carrera, tiene que ser un funcionario que acumule experiencia a través de los años y que cuando llegue a una posición en la cual tiene que dirigir un equipo, en la cual tiene que tomar decisiones que pueden afectar la vida de las personas, haya acumulado la experiencia suficiente, ¿no? A través de este proceso, te digo, este proceso de diálogo continuo, de diálogo permanente con los diferentes agentes, ¿no? Agentes económicos, agentes académicos, agentes sociales, en fin, ¿no? Eso es imprescindible, te digo, y eso es lo que se ve en todos aquellos países que han progresado, ¿no? Un servicio público profesional y altamente calificado que está dedicado a construir y generar desarrollo para el país, ¿no? Eso es indispensable. Si no tenemos eso, si no construimos un nuevo Estado, un Estado que no sea simplemente una recompensa para quienes alcanzaron el poder, vamos a seguir padeciendo esto que llevamos padeciendo durante 200 años, que es el subdesarrollo, ¿no? Es lamentable que luego de 200 años continuemos en esta situación, ¿no? Sí, desde luego, mientras el mundo avanza, mientras las sociedades compiten, evolucionan, caso China, por ejemplo, de ver que en plena pandemia ha logrado crecimiento, no sé si confirmado o no, se dice de 2.5, pero finalmente no presentan cifras en rojo, presenta cifras en azul. Y otros países más que integran, incluso son parte de APEC, demuestran de haber ido con menos pérdidas en vidas, con menos pérdidas en dinero, con una prevención mucho más rápida, más pronta, con un avance tecnológico sin discusión, la telemedicina, el comercio electrónico, en fin, una serie de herramientas que están evolucionando día a día
de la cual formamos parte. O sea, Perú forma parte, es miembro del foro APEC, y tenemos un gran espacio con quien deberíamos de estar aliando, acercándonos, y que lo estamos haciendo de alguna manera. A través suyo hemos llegado al tema de Vietnam, a través suyo hemos llegado al Consejo Empresarial de APEC, para el evento de las mujeres que se hizo el año pasado, de Emprende Mujer. Gracias a su gestión tuvimos ahí la conferencia de la presidenta. Entonces, de alguna manera, creo yo que usted sí ha puesto los puentes y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando marcha hacia adelante con esta esperanza, ¿no? Porque, repito, el Perú tenemos riqueza, pero no podemos resignarnos a seguir en esto, eh, de quedarnos en los dimes y diretes. Pues sí, Rómulo, fíjate que has dicho algo muy interesante, porque me lleva a esta reflexión. Nosotros, por nuestro potencial, digo, por el potencial que tenemos, ya sea por los recursos naturales, por la posición geográfica, por ejemplo, en el tema de puertos, ¿no? Hay un proyecto que tú y yo conocemos bien, que es el de Puerto de Chancay, que puede convertir realmente al Perú en una nueva Singapur, ¿no? Ese es el gran potencial que tiene el puerto de Chancay. Pero mira, por el potencial que tenemos, nosotros no deberíamos estarnos comparando con Chile, no deberíamos estarnos comparando con Colombia, no, deberíamos estarnos comparando con Singapur, con Tailandia, con Malasia, ¿no? Esa es, digamos, la meta que deberíamos tener en mente, ¿no? Y no lo hacemos, ¿no? Tendríamos que tener puestos los ojos en esos países que tienen un potencial similar al nuestro. Es cierto, no están en nuestra región inmediata, pero están en esa gran macroregión que, como tú bien has dicho, nosotros formamos parte, ¿no? Y qué interesante que menciones el caso de China, el caso de Vietnam, porque como tú sabes, esos son dos países que desde el punto de vista político son países socialistas, son países en donde gobierna un partido único, donde, bueno, el sistema político democrático tiene muchas restricciones, pero donde la economía de mercado, déjame decirte, funciona mucho mejor que en el Perú, ¿no? Y qué curioso que esos países, los entes reguladores, por ejemplo, funcionan mejor en China y en Vietnam que en el Perú, entes como Indecopi, por decirte, ¿no? La legislación, digamos, que tiene que ver con la competencia entre las empresas, en fin, funciona mucho mejor que en el Perú. Curioso, ¿no? Porque, digamos, es gracias a eso que a pesar de que son países políticamente socialistas, son países que han logrado generar crecimiento económico, que han logrado generar desarrollo tecnológico y que han logrado lo que es la meta fundamental, digamos, de todo Estado, que es generar una mejor calidad de vida para su población, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que visité Vietnam, Rómulo, fue allá por el año 1997. Toda la gente andaba en bicicletas. Tú veías uno, dos, tres, cuatro, cinco autos, por ejemplo, en Hanoi, pero toda la gente andaba en bicicletas. Y tú visitabas la casa de un vietnamita y tenía en su casa esos viejos ventiladores soviéticos que sonaban cuando los prendías. Era muy precaria la vida. Estamos hablando de 1997. Cuando fui a Vietnam en el año 2006, por la cumbre de APEC que se realizó en ese año, la situación era completamente diferente. O sea, mira, 1997 al año 2006, menos de 10 años, la Menos de 10 situación años. había cambiado por completo, ¿no? La mayoría de vietnamitas tenían autos o motocicletas, todos tenían teléfonos celulares, y la calidad de vida de la gente era otra, ¿no? En 10 años, ¿no? Y eso gracias a que el gobierno socialista de Vietnam reconoció que la iniciativa privada es un elemento fundamental para generar riqueza, ¿no? Y le dio a los agentes económicos privados, te digo, desde el más pequeño hasta el más grande, todas las facilidades para que puedan desarrollar sus actividades económicas, ¿no? Eso es algo que tenemos que aprender a ver los buenos ejemplos que hay en el mundo, ¿no? Te digo, no quiero entrar a hablar de la parte política, porque, digamos, China y Vietnam se le pueden hacer muchas críticas desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico, de hecho, son países en los cuales la economía de mercado, no te voy a decir que funciona tan bien como en Singapur,
pero funcionan bastante mejor que en el Perú y que en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Al final son los indicadores, ministro, los que hablan, porque nosotros podemos hablar de mucha democracia, como lo hemos venido sosteniendo por muchos años, incluso presentando indicadores de un crecimiento 6, 7%, 5% en promedio, pero con un país desarticulado, con un país de 32, 33 millones de habitantes, con 18 candidatos a la presidencia, sin una institucionalidad, con agrupaciones políticas contemporáneas, mejor dicho, temporales, que no hay definitivamente una definición de eje, donde el candidato en una elección va con un partido, con un grupo, en la próxima elección está con otro partido, con otro grupo. Es decir, no se ha logrado institucionalidad ni en el lado político, y eso ha llevado a debilitar a la estructura del Estado, tener 4 presidentes en 5 años, definitivamente cambiar ministros a cada rato, viceministros y directores, funcionarios de primer orden, estar cambiando a cada rato, definitivamente nos ha llevado a una situación inestable, y hoy con una crisis que se agudiza, con una incertidumbre donde juega el manejo del poder económico, y ahí está el dólar en medio, entonces nos ponen un estrés, la población se va estresando, y ese estrés termina en una serie de reacciones de diferentes formas. Entonces yo creo que el comentario que usted ha hecho, cuando yo miré a Vietnam, que es el segundo país en el mundo en café, por ejemplo, por no hablar de otros productos, después de haberse quedado devastado, entonces uno dice, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y si no reactivamos la economía, ¿de dónde sale el efectivo para poder hacer cualquier otro tema? Entonces, tenemos que copiar lo bueno. Por eso vuelvo al tema APEC. Estar dentro del foro APEC no solo es por estar dentro de los más grandes, sino de las oportunidades que existen para nosotros. Pues sí, bueno, como te digo, APEC lo que hace es elaborar propuestas y recomendaciones, ¿no? Ya depende de cada una de las economías si las adoptan o no, ¿no? Y en el caso de nuestro país, bueno, no lo hemos hecho. Tú has hablado de la captura de las políticas públicas por algunos grupos de poder y eso ha pasado, por ejemplo, en el sistema financiero. En APEC hace años que se viene recomendando, por ejemplo, la adopción de las tecnologías digitales para mejorar el acceso al crédito de los agentes económicos. Estamos hablando específicamente del tema de las fintech, ¿no? Pero a nivel interno en el Perú, no solamente han fallado, digamos, las instituciones de nuestro sistema financiero y bancario que no han querido desarrollar esta industria, en fin, ellos tienen sus razones de negocios, pero incluso entidades nacionales, entidades gubernamentales que no han hecho el trabajo que deberían haber hecho para promover este tipo de opciones de políticas públicas, ¿no? Ahora, hay algo que yo quisiera mencionar, Rómulo, y es una diferencia importante que he visto entre esos países y los países latinoamericanos, y es que cuando se habla de esta búsqueda de una mayor inclusión y empoderamiento económico, en esos países esto forma parte de una agenda económica y no de una agenda política, ¿no? En esos países que están progresando, no se busca incluir, Rómulo, por medio del subsidio del consumo de los que tienen menores ingresos mediante el uso de recursos públicos, ¿no? Mediante el uso de fondos públicos, ¿no? La experiencia, especialmente la experiencia de las economías latinoamericanas, nos ha demostrado que este tipo de inclusión siempre fracasa. ¿Y por qué? Porque solo es sostenible mientras el Estado le siga inyectando recursos públicos, que en realidad son recursos de los contribuyentes, son recursos de todos los que pagamos impuestos, ¿no? Este tipo de inclusión económica no libera, digamos, a quien recibe el subsidio, sino que lo hace dependiente del Estado y lo peor de todo, lo hace dependiente de los políticos que manejan el Estado, ¿no? Tampoco, digamos, en esos países se busca incluir redistribuyendo la riqueza que ya existe, porque contrariamente, Rómulo, a lo que se suele pensar, la riqueza no es estática. La riqueza ya creada se puede agotar
y de hecho se ha agotado en aquellas economías que han insistido en este modelo de redistribución, ¿no? Como el caso de Venezuela, ¿no? La riqueza se agota cuando se interrumpe el proceso que la genera. Ese es el gran problema, ¿no? Tampoco se trata de incluir forzando la igualdad económica de individuos que son diferentes y que quieren cosas diferentes, ¿no? Porque, digamos, hay personas con diferentes aspiraciones, orientaciones, vocaciones o talentos. No se trata de que todos lleguemos al mismo destino económico, por decirlo de alguna manera, sino de que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de llegar al destino económico que ambiciona, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que no todos los seres humanos queremos hacer lo mismo o ser lo mismo, ¿no? Hay quienes tienen vocación para ser empresario, hay quienes tenemos vocación para ser funcionarios públicos y creo que eso está bien y eso hay que respetarlo, ¿no? Lo que persigue la agenda de inclusión, digamos, la agenda económica de inclusión y empoderamiento, es más bien generar oportunidades para todos, Rómulo. Habilitar a todos para que puedan actuar como agentes económicos eficaces, ¿no? De lo que se trata es de hacer posible que todos los ciudadanos puedan participar activamente en la economía y el comercio. Se trata de asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar, de contribuir y de beneficiarse del crecimiento de la economía y del intercambio comercial, ¿no? ¿Y por qué se busca un incremento y una ampliación de las oportunidades? Eh, Más allá de que esto pueda ser percibido como un asunto de solidaridad o de justicia social, lo cierto es que convocar y abrir la dinámica económica hacia todos es una necesidad económica urgente, ¿no? El potencial que tienen diferentes sectores de nuestra comunidad para crear valor y generar riqueza tiene que ser aprovechado en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Y el costo que pagan las economías que no abren las oportunidades hacia todos, en términos de crecimiento no alcanzado o de riqueza que se pudo generar y no se generó, es realmente muy alto, ¿no? En fin, creo que esto debe En obedecer también a un realidad, cambio, a un cambio cultural, ¿no? tenemos todo un trabajo, ministro, independiente a que se tiene que trasladar usted muy pronto a otra, a otro espacio, a otra zona, a otro país, como es Estados Unidos. Este es su país, este es nuestro país, así que vamos a estar tocando la puerta siempre para Mm. seguir conversando, ministro, sobre nuestro país. Indudablemente, su visión, su experiencia, de la cual no es una teoría, de la cual damos fe, su compromiso de servidor público, como lo denomina usted, atendernos a las 3 de la mañana cuando le decimos, ministro, estamos reuniéndonos con el gobernador de Moquegua, con los alcaldes, acompáñenos en esta reunión. Usted nunca nos ha negado. O sea, no ha habido horario y no ha habido días. Nunca nos puso una condición, es sábado o es domingo o es feriado, el horario no es horario de trabajo. Siempre estuvo usted con nosotros y creemos que siempre estará, como bien lo ha dicho, como ciudadano, como peruano, como un profesional que definitivamente nos da una muestra de que sí se puede hacer las cosas cuando hay voluntad. Quisiera, ministro, antes de terminar nuestra conversa en esta ocasión, nos deje alguna otra reflexión y con la esperanza de tener seguramente entre los 20 o 25, por ahí cuando ya se instale en la nueva oficina, tener una primera conversa ya en la nueva función. Bueno, no, muchas gracias Rómulo por tus palabras. Tú sabes que y como servidor público, y yo me siento orgulloso de decir que soy un funcionario público. Fíjate, yo no suelo decir funcionario diplomático, no, soy un funcionario público y me siento orgulloso de decirlo porque la satisfacción de un funcionario público está precisamente en poder dar un servicio, ¿no? Dentro de sus, en mi caso, limitadas posibilidades, he tratado de servir mejor, lo mejor posible a quienes han llegado y han pedido mi apoyo, ¿no?
espero haberlo hecho, como te digo, de la mejor manera posible, ¿no? Pero en todo caso, tus palabras para mí son un verdadero estímulo, Rómulo, el saber que he podido de alguna manera ser de utilidad, ¿no? Porque para eso estoy en el puesto que estoy y para eso también se me paga, ¿no? Es un trabajo, es una responsabilidad que uno ejerce como vocación, así como existe la vocación de empresario, te digo, existe también la vocación de funcionario público. Y hay gente que me decía, pero vocación, ¿cómo vocación? Tú puedes tener vocación de músico, de artista, de pintor, pero de funcionario público, sí, puedes tener una vocación de funcionario público y es una vocación de servicio, ¿no? Y tú sientes, fíjate, una gran satisfacción cuando sabes que has ayudado, que has contribuido a mejorar, aunque sea con un granito de arena, la vida de la gente, ¿no? No has hecho una revolución, no has hecho un gran cambio, pero has contribuido a mejorarle el día a alguien. Eso yo creo que ya es importante, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo, estoy convencido, Rómulo, de que APEC tiene un enorme potencial para crear un mejor futuro, para contribuir al crecimiento, a la prosperidad, a la unidad y a la paz que todos queremos ver en nuestro país. Ojalá, ojalá que quienes dirigen nuestro país miren a APEC y vean lo que APEC ofrece, porque creo que realmente ahí hay un mensaje muy poderoso para la gente, un mensaje que puede cambiar la mentalidad de muchos que todavía no creen en el potencial, en los beneficios de una economía de mercado que funcione bien, ¿no? Con políticas públicas que, como he dicho, nazcan a partir de lo que necesita la gente y que la beneficie de manera real y concreta, ¿no? Y con un servicio público profesional y estrechamente conectado con la población. Eso es muy importante, ¿no? Esa es, yo creo, la tarea que tenemos todos por delante, ¿no? Tenemos que reimaginarnos un país en donde tengamos un nuevo Estado, donde tengamos una nueva economía y que ambos estén estrechamente conectados, ¿no? Yo para concluir quisiera recordar, sobre todo si hay jóvenes mirándonos, Rómulo, he hablado al principio de nuestra conversación de lo mucho que a mí me gustaba ver las películas de Bruce Lee y que Bruce Lee era un gran pensador, y desde mi punto de vista lo era, ¿no? Y él dijo algo que creo que es muy importante, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Él decía, sé siempre tú mismo, exprésate, ten fe en ti mismo, no salgas a buscar una personalidad exitosa y trates de imitarla, ¿no? Sé humilde, sé siempre tú mismo, ¿no? Creo que eso es algo muy importante porque eso es lo que nos puede llevar en el camino correcto, ¿no? En el camino de construcción de algo nuevo, de algo importante para nuestro país. Perfecto. Un mensaje de, de encontrarse con uno mismo, es un mensaje de reto. Yo insisto, no hay que perder la fe, como escribí esta mañana en el WhatsApp a la hora que fue posible. No hay que perder la fe, hay que tener actitud, hay que confiar que nuestro país va a estar en la primera línea de los países del mundo en los niveles competitivos. Solo depende de tener verbo acción, es decir, hay que actuar, no quedarnos en el lamento, no quedarnos en la preocupación, no quedarnos en el quizás, en el podría, en voy a ver, en voy a pensar. No, tenemos que actuar. Creo que en ese contexto siempre lo tendremos consultando, ministro, este modelo de los corredores económicos que yo sigo empeñado, tanto en el Alto Mayo, en Moquegua, con el punto Urmuyuna, en ahora iniciando con la Selva Central, con esta mirada de conectarnos al Brasil. En fin, yo creo que los modelos desde la base privada, buscando la voluntad de nuestras autoridades locales, poco a poco iremos logrando. No vamos a dar paso atrás independientemente a las situaciones, pero vamos a necesitar siempre de su consejo, estimado ministro. Bueno, muchas gracias Rómulo y gracias por todo lo que he podido aprender en estos diálogos con ustedes, ¿no? Por la generosidad con que me han acogido, con que han compartido conmigo sus conocimientos, sus experiencias. Nunca voy a olvidar las primeras invitaciones que me hiciste, por ejemplo, cuando renovabas tu junta directiva y que pude conocer de ese esfuerzo silencioso, metódico, permanente,
tenaz realmente por construir una opción, ¿no? Una opción de desarrollo para el Perú. Muchísimas gracias, Rómulo. Muchísimas Gracias, gracias a ministro, también. ustedes, a los empresarios de la pequeña, de la microempresa, que son, y lo digo esto con absoluta convicción, ustedes son los que crean, los que construyen el Perú, los que crean riqueza, los que crean trabajo, aquellos en los cuales está encerrada la posibilidad de desarrollo del país, ¿no? Muchísimas gracias de veras Gracias. por el apoyo que me han dado en mi función pública. Seguiremos, ministro, por estos canales, por este medio, conversando, como le digo, que la experiencia será distinta, pero va a ser muy positiva. Se va usted de APEC a la OEA. Así que A lo vea. una alegría para los peruanos del profesional del nivel. Así es. Muchísimas gracias, bendiciones para usted y para su equipo. Qué amable. Muchísimas gracias, Rómulo. Muy buenas noches a todos. Bien, gran experiencia, gran ejemplo y a seguir los pasos justamente de los buenos ejemplos, de los buenos consejos. Vamos a una breve pausa y al regreso tenemos la entrevista con con el doctor Francisco Briganti, él es secretario general de una organización importante con sede en Bruselas, de un espacio que interactúa con la Unión Europea de manera interesante. Lo escucharemos al regreso. Vamos a la pausa. Bien, tal como hemos anunciado, vamos a pedir por favor a Mari que nos ayude colocando la entrevista con el doctor Francesco Briganti. Bien, continuamos en Ventana al Mundo. En esta oportunidad nos trasladamos a Europa. Vamos a preguntarle en qué lugar de Europa está nuestro distinguido doctor Francesco Briganti, que es actualmente el secretario general de la Alianza de Beneficios Transfronterizos de Europa. Qué alegría de saludarlo, doctor, estar a través de esta vía virtual para poder compartir la experiencia y también la perspectiva, ¿no? Cuéntenos, doctor, un poquito de la institución primero para familiarizarnos. Gracias, muchas gracias por invitarme. Lo siento, lo digo inmediatamente por mi español, que no será perfecto porque soy italiano, lo hablo, pero no perfectamente. De todas formas, la institución es una institución que está es en Bruselas. A lo mejor lo sabéis que Bruselas es la capital de la Unión Europea, donde se toman las decisiones de toda la Unión. Entonces es una institución que hace lobbying, se dice así, lobbying, entonces de presión
con las instituciones comunitarias para que las leyes sean, decimos, más compatibles con la visión y los intereses de los miembros de la institución que representamos. La institución tiene miembros de diferentes categorías, son largas empresas multinacionales, son seguros, fondos de pensiones, lo que se dice en inglés asset manager, entonces lo que gestionan los patrimonios, el dinero. Luego tenemos también otras asociaciones y otras sociedades. Es efectivamente una institución bastante heterogénea que tiene miembros en muchos países europeos y también en Norteamérica. La razón por la cual es que también, sobre todo las grandes empresas americanas, operan mucho en el mercado europeo y entonces están interesadas también a lo que pasa en Europa. Digamos que cumple una función de asistencia profesional en diferentes disciplinas. Sí, decimos que nosotros lo que hacemos una asistencia profesional a nuestros miembros, a los afiliados, sobre todo porque cuando hay problemas o hay ideas de un cambio normativo a nivel europeo, nosotros escuchamos las preguntas, lo que piden nuestros afiliados y luego vamos a hablar con el legislador europeo para explicarle lo que funciona y lo que no está funcionando y lo que tendríamos que modificar para mejorarlo. Entonces, de verdad, hay una función intermedia entre, decimos, el mercado y la sociedad real y el legislador. Y eso, por supuesto, es un trabajo que es reconocido en Bruselas como una profesión. Hay un registro de transparencia de todas las instituciones que se ocupan de interactuar con la Unión Europea. Una vez que estamos acreditados, nosotros podemos hablar con ellos. Ellos nos consulten también, porque hay veces cuando la Unión Europea tiene que tomar unas decisiones que nos consulta, nos envía un invito, una invitación para saber nuestra opinión, a veces también para invitarnos a grupo de trabajo con ellos, para que las diferentes visiones se puedan un poquito agregar juntos. Interesante, definitivamente el conocimiento, la experiencia, porque he estado viendo su hoja de vida y usted ha ocupado cargos importantes en varias instituciones, de manera que eso le da el nivel como para poder justamente, digamos, intermediar o llevar la voz, en todo caso, de sus asociados. En ese contexto, en esta etapa dura que nos ha tocado vivir, como es la pandemia, donde las industrias también se han visto afectadas, donde han habido despidos de trabajadores, ¿qué tanto, digamos, ha estado la institución interviniendo? ¿Ha habido algunos temas complejos o normales? Cuéntanos un poquito. Bueno, efectivamente el periodo de la pandemia ha estado una temporada muy rara porque, por supuesto, estaban decimos, unas materias que un poquito separaron porque la Unión Europea y también los gobiernos de los estados de Europa tenían otras prioridades, como se puede imaginar, la prioridad sobre todo la emergencia sanitaria, pero también unos proyectos de ley, decimos, fueron por el momento suspendidos, considerando que estaban otras prioridades, y eh, otras cuestiones, otras materias conectadas justamente con la problemática del COVID salieron desde cero, desde nunca. Nunca habríamos imaginado, y creo, que habríamos vivido una situación como esta. Por ejemplo, imaginamos todo el problema de ayudar a las empresas o ayudar a la economía real. Eso fue un enorme capítulo que también se discutió muchísimo entre países de la Unión Europea, sobre todo una intervención directa de la Unión Europea para ayudar a los países más en dificultad, algo que antes a lo mejor no era tan pensado. La Unión es una unión más una unión comercial, una unión de cambio, de
y de libertad de circulación de personas, bienes. Pero la idea que la Unión Europea con su budget, con su dinero, ayuda a países en dificultad, y hablamos de enormes, de muchísimo dinero, millones y millones y millones de euros, eso seguramente no era parte de la agenda. Ahora, considerando nuestra asociación que promueve los fondos, la creación de fondos de pensión y también de fondos sanitarios transfronterizos en Europa, para nosotros eso, tengo que decir la verdad, fue un progreso porque Europa se dio cuenta que para existir y seguir siendo más fuerte, tiene también que crear una, decimos, mutualidad de los fondos que puedan operar en todos los países europeos a las mismas condiciones. Al momento todavía hay una fragmentación, entonces cada fondo opera en su país, pero no puede operar, bueno, lo puede hacer, pero con grandes dificultades en otros países. Ahora toda esta idea decimos, de hacer Europa como una entidad más conectada, eso, por supuesto, está en línea con nuestras campañas de crear fondos paneuropeos y transfronterizos. Entonces, decimos que, por supuesto, el COVID fue y todavía es una tragedia, pero animó a Europa a preguntarse qué tiene que hacer cuando será grande, como una persona que, sí, que se desarrolla. Ahora, ahora, desde luego, siempre decimos, nos encontró no tan preparados, sobre todo algunos países, me comentaban algunos amigos de España, decían, nos encontró un poco desprevenidos, pero bueno, es que los casos como estos de las emergencias o los desastres naturales generalmente no nos avisan, nos sorprenden en cualquier momento. Por supuesto. No sé si en todos los países de la Unión Europea, coméntame un poquito, a diferencia de España, que sí conozco un poco, el tema del fondo de desempleo que manejan como Estado, como, digamos, gobiernos. Cuéntanos un poquito a nivel de la Unión Europea y la relación con la organización que representa. Sí, efectivamente. Entonces, estos fondos que eran otra vez, son fondos nacionales. Ahora, por ejemplo, con todo el tema del COVID, se creó un fondo europeo de desempleo que se llama SURE. SURE sería es un acrónimo de todas formas, pero es el fondo, es un fondo donde otra vez con el dinero de Unión Europea se ayudan los fondos nacionales sí, para ayudar a estas personas que han perdido el trabajo. Entonces, otra vez estamos hablando de una europeización, si se puede decir, de parte de la seguridad social. Otra vez, por supuesto, también nosotros, como somos una institución que quiere más Europa y quiere la creación de esos fondos precisamente que operan en toda la Unión Europea, para nosotros eso fue otra vez un mensaje positivo que Europa puede integrarse y puede también crear una Europa social y no solamente una Europa, decimos, económica. Luego, por supuesto, hay también intereses que nosotros apoyamos absolutamente porque es legítimo apoyarlos económicos en el sentido que crear un mercado, un grande mercado europeo significa también en ese sector que unas empresas, si lo hacen bien, lo vas a ganar mejor, porque por supuesto el mercado es más grande y no es fragmentado como lo era hasta ahora. Entonces, sí, se está creando también unos fondos de solidaridad entre países europeos. Usted hablaba de España. Italia también fue increíble. Italia creo que fue el país que fue el más afectado porque fue el primer país del occidente democrático que fue tocado por el COVID. Al principio, por supuesto, nadie sabía qué era esta enfermedad, cómo se podía curar. Entonces, muchísimos muertos. La primera cuarentena fue hecha en Italia y por supuesto la economía fue un desastre porque cerrar un país entero significa cerrar todas sus actividades económicas, pero también desde ahí un poquito porque no es una buena noticia, pero lo sabemos, el COVID luego se extendió en muchos otros países de Europa y no solo de Europa. Y un poco porque se dieron cuenta todos que el problema era tan grande que ningún país singularmente, individualmente, había podido
resolver esta situación, bueno, otra vez Europa ha decidido de operar junta con los otros gobiernos. Yo seguí muchísimos las negociaciones, a veces fueron también muy duras, porque unos países no querían, pero al final se dieron cuenta que era la cosa mejor. Y entonces creo que en este sentido Europa ahora es más integrada que antes. Ajá. Doctor Francisco, para ir cerrando esta conversa con una información tan valiosa que usted nos está compartiendo, hoy felizmente a través del Internet llegamos no solamente a América Latina, llegamos a cualquier parte del mundo donde tenemos gente que se conecta por la información que alcanzamos. ¿Cuál es su perspectiva de aquí, digamos, a 5 años, 10 años, luego de superar estas crisis, bueno, esta crisis sanitaria que nos deja crisis económica, desde luego, a algunos países más que a otros, de la cual entiendo que en Europa uno de ellos es España también, ¿no? O sea, Italia y España también. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene? Bueno, la perspectiva es que seguramente, como todas las crisis, es triste decirlo, pero es como un poquito cuando terminan las guerras, ¿no? Después de las guerras, los países tienen que reconstruirse, que reinventarse. Entonces, lo repito, nadie habría querido esta crisis, pero como la crisis pasó, la perspectiva podría ser una perspectiva también de reformas importantes de unas cosas que en unos países de todas formas no funcionaban. Y esa entonces, si queremos ser optimistas, también podría ser una oportunidad para esos países de reestructurarse. Efectivamente, el dinero, yo estaba hablando antes de este dinero, de este enorme fondo de dinero que en inglés se llama Recovery Plan, entonces un plan de recuperación a los países europeos, es un plan europeo. Bueno, ese plan, sí, todo ese dinero se da a los países que más fueron tocados por la crisis, pero también en estas condiciones, también de todas formas, Europa pide a esos países de reformar las cosas que no han funcionado hasta ahora y probablemente, como este dinero lo necesitamos, vamos probablemente a hacer esas reformas que antes, como porque eran tan impopulares, porque los gobiernos se peleaban, caían, como todo lo que se imaginan, bueno, estas reformas no se hacían. Y hablando, por ejemplo, de seguridad social, hablando de pensiones, también hay países que habrían tenido ya desde años hacer reformas más importantes, no lo han hecho hasta ahora, pero ahora que este dinero está llegando, Europa dice, sí, nosotros pagamos, pero ustedes tienen que arreglar vuestros problemas estructurales. Entonces, en perspectiva, yo veo también una oportunidad para esos países de reestructurarse. Luego, la verdad, tampoco quiero decir que hay países más problemáticos que otros, porque en la Unión Europea yo creo que hay países que son mejores en unos aspectos o países que no son mejores en otros aspectos. Entonces tampoco decimos de decir que hay siempre los buenos y los malos. No, si vamos a mirar los dados, hay países que tendrían que estructurar ellos mismos otras cosas. Entonces sería decimos, una conversación general donde todos los países tendrían que arreglar unas cosas de sus aspectos sociales y económicos. Pero lo que sí es cierto, no sé si usted coincide conmigo, es que nos trae una seria reflexión para pensar como personas, como seres humanos, primero, y dos, entender que la tecnología, que la digitalización ha venido para acelerar. No sé si usted coincida con mi lectura. Sí, absolutamente. Hemos realizado que somos todos vulnerables, somos todos humanos y al final, cuando hay esos problemas, no hay nada que nos puede de verdad ayudar, sino la solidaridad y, decimos, el sentido de ayudarse entre nosotros, eso seguro. Luego, por la parte de la tecnología, seguramente creo que lo hemos visto todo, lo estamos hablando ahora, utilizando la tecnología, hemos visto este progreso impresionante. Lo digo pero a título totalmente personal, la tecnología es una grandísima cosa buena, pero espero que no va a sustituir la relación humana, porque eso creo que es algo que por otra razón por la cual somos humanos y no somos robots,
nosotros necesitamos también de interactuar a nivel personal. Y eso lo sabemos, en los últimos meses hemos trabajado, mi niños a la escuela, fue todo virtual, todo virtual. Fue bueno porque han podido seguir las clases y yo mi trabajo y todo el mundo, pero creo que hemos perdido también algo y creo que ahora tendremos también que volver a la humanidad, del contacto personal real. Totalmente de acuerdo, totalmente coincidente, estimado doctor Francisco Briganti. Muchas gracias por atendernos. Sé que usted ya Gracias. está prácticamente turno tarde, rumbo a la noche. Yo todavía estoy aquí rumbo al mediodía. Son 7 horas de diferencia, me parece. Pero importante esta comunicación. Y ya tendremos ocasión de seguir conversando y quizás en algún momento de estrecharnos la mano, como bien lo estamos señalando, porque es mucho más fraterno que el caminar por la nube. Muchísimas gracias, doctor. Muchas Muy gracias. amable. Hasta luego. Gracias. Bien, muchas gracias. Es un video de una entrevista grabada justamente del día de ayer. Y compartimos con ustedes la realidad y los puntos de vista. Ustedes han podido notar, el lobby en la Unión Europea es normal. Cuando se habla de lobby, se habla de algo grave, de algo, de un problema, etcétera, ¿no? Entonces, instituciones instaladas donde está la sede del Parlamento Europeo, una institución que defiende el tema de los trabajadores, digamos, los fondos de pensiones, eh, y otros. Y hablan de finanzas, obviamente, que terminan convirtiendo en un soporte, según señalaba nuestro entrevistado, que el tema de la pandemia ha acelerado un poco a dar prioridad a las personas, y él termina haciendo esta reflexión. Somos personas y que no nos venza un robot, con la cual coincidimos plenamente. Bueno, llegamos a la parte final agradeciendo a nuestra colega aquí en el programa, la periodista Madeleine Zafra, y luego agradeciendo a Carmen, a María del Carmen, por el soporte técnico. Bueno, saludamos también a Carlos, que está en sala, y a todos ustedes, amigas y amigos que nos acompañan de lunes a viernes. Hoy, el día martes, se tiene 2 programas, el día miércoles también, los días jueves todavía trabajamos con uno, pero próximamente tendremos 2 programas, 2 horas diarias de programación con temas distintos. Esperamos contribuyan con información, con orientación, como el medio de enlazar entre usted con su oferta o su demanda, pero finalmente ayudar a salir adelante de manera conjunta, con una actitud positiva. Siempre hay que mirar con fe, pero hay que actuar con rapidez, porque el mundo no se detiene. Por más problemas que existan, el mundo y el tiempo avanza y no se detiene. Muchas gracias. Nos encontramos mañana con el programa La Voz de las Regiones. Bendiciones. Dulces sueños.